En este vídeo voy a hacer una animación de un texto utilizando curvas para suavizar la animación de los keyframes y introduciendo motion blur. Entonces, este es el rótulo que he preparado. Entonces, hay que fijarse, veis que tiene motion blur en los bordes cuando se mueve, y luego que el keyframe como que empieza rápido, pero antes de terminar como es que se ralentiza, y cuando va a salir el rótulo empieza suave y luego se acelera. Fijaos. Ahora vais a empezar suave. Os voy a enseñar cómo lo he hecho. Me voy a Open in Fusion Page y aquí está la programación de nodos que he hecho. Los borro todos para empezar desde cero. Entonces, lo primero que pongo es un background, que siempre conviene empezar todas las animaciones de Fusion con un background, ¿no? Le voy a poner un color de referencia para que lo veamos, le voy a poner un azul. Esto solo será para mientras estemos trabajando. Entonces lo pongo en el monitor 1, vemos que es un 1920 por 1080, que es como tiene que ser. Lo primero que voy a hacer es el borde blanco, para eso creo un sólido, voy a poner en el monitor 1 y lo pongo de color blanco. Y a este fondo le añado una máscara rectangular y en el menú de la máscara quito este botón que pone Solid y pongo un poquito de borde, con lo cual ya solo veo ese pequeño borde, ¿no? Puedo ajustar aquí más o menos el tamaño del borde como el rectángulo que quiero hacer, que es más o menos así, con el borde yo creo que un pelín más fino, así. Y luego lo siguiente que voy a poner es un texto que voy a escribir postproducción digital. Lo voy a poner en el monitor 2 para que lo veamos, y como tipografía a mí me gusta poner Agency FB con un poquito de tracking en regular, y ahora voy a mezclar estos dos nodos para verlos en el monitor 2. Y bueno, pues le puedo dar un poquito más de tamaño al texto, un pelín más, y la máscara es demasiado ancha, la voy a ajustar un poco así, más o menos sería el rótulo que habíamos pensado hacer. Entonces ahora la animación es con el ancho del borde, que si yo lo hago así, empiezo desde cero y llega hasta esta posición. Pero necesito una máscara también que mascare el texto, y luego emparentaré las dos máscaras para que funcionen como una sola. Entonces voy a poner la máscara del texto. La máscara del texto, pues aquí la tenemos, aquí no se ve y aquí va apareciendo. Entonces se trata simplemente que este botón se maneje desde el del rectángulo. Entonces voy a poner nombres a las máscaras para no liarnos. Máscara texto y borde blanco. Entonces, para emparentar los dos parámetros, aquí en el menú del borde blanco, le tengo que dar a este botón, que va a hacer que cuando yo abra aquí máscara me aparezcan los dos. Entonces tengo aquí máscara texto y aquí borde blanco. Entonces, el que quiero esclavizar es este width del máscara texto. Entonces, con el botón derecho del ratón le doy a expresión y me aparece esta cajita para escribir. Y tirando de este signo más, le señalo de dónde tiene que coger la información, que es de borde blanco width. ¿Vale? Entonces ya están emparentados. Si yo ahora muevo ya funcionan las dos como una sola máscara. ¿Vale? Entonces la animación, digamos que esta es la posición que tiene que tener. Por ejemplo, si estoy aquí en el segundo 25, en el 23, ¿no? Pues vamos a decir 25 es un segundo, pues entonces pongo un keyframe aquí. Y si la animación
tiene 4.18, pues en 3.18 le pongo otro que esté abierto. Ahora, cuando está en el último fotograma, tengo que tenerlo en 0, y en el primer fotograma también lo tengo que tener en 0. Y ya tengo mi animación hecha. Pero va con un movimiento lineal. ¿Vale? Entonces, ahora lo siguiente que voy a hacer es meter una curva para que ese movimiento pues sea, en vez de un movimiento lineal, un movimiento curvo. Para hacer esto, me voy aquí a esta ventana que se llama Spline, que sirve para eso, y tengo aquí los elementos que tienen keyframes. El máscara texto está en rosa porque en realidad está esclavizado con respecto a este, que es el que tengo. En esta ventana de Spline tenemos este botón que es muy ventajoso, que me enseña me enseña todos los keyframes que hay, ¿no? Entonces veo aquí que está en 0, que sube hasta esta posición, se mantiene y luego vuelve a 0, ¿no? Entonces, estos dos keyframes son los que quiero que tengan una forma curva. Entonces, para esto le doy al botón F y ya me ha hecho esta suave curva que vamos a ver si se nota el efecto. Pues sí se nota, pero está bastante discreto. Entonces, si quiero exagerarlo un poco más, lo que puedo hacer es selecciono este y con botón control apretado, para que no se me mueva, lo exagero un poquito más. Y ahora voy a hacer lo mismo con este y con control apretado lo exagero un poquito más. Entonces ahora se va a notar más. Lo vuelvo a poner. Veis que el final es muy lento y aquí el principio es muy... ¿Vale? Pues vamos a darlo por bueno así. Cierro la ventana Spline y ahora lo que voy a añadir es el tema del motion blur, porque veis que aquí no hay motion blur. Si yo me voy moviendo, pues está limpio. Entonces, ahora le quiero añadir motion blur. Entonces, el motion blur, los elementos que se mueven son estas dos máscaras, la máscara del texto y sobre todo la máscara de borde blanco. Entonces, aquí en el menú de la máscara, en Settings, tengo que activar el motion blur. Y tengo una serie de valores que puedo ir tocando. Entonces, tengo más o menos calidad. Bueno, tengo una serie de valores que puedo ir tocando. En principio, yo lo voy a poner un poquito así. Ahora vamos a ver el de máscara texto, lo mismo. Le activo el motion blur. Y veis que aquí la A está muy al borde. Entonces tengo aquí Center Bias, que me permite moderar esto un pelín. No mucho, pero sí que me lo permite moderar un poco. Voy a conectar al fondo azul para verlo así mejor. El fondo azul luego se lo quitaremos. Y yo todavía le quiero poner un efecto más, que es una sombra proyectada, un drop shadow. Entonces me pongo aquí en Merge y con mayúsculas barra espaciadora, ya lo tengo aquí seleccionado, drop shadow. Y me introduce una pequeña sombra. Puedo ajustar la tensión, el blur, aquí está, que se ve perfectamente lo que es, y si le aumento, yo le voy a bajar un poquito la distancia, lo voy a hacer así un poquito menos, ahí yo creo que está bien. Bueno, entonces ahora el background que lo tengo en azul, lo voy a poner, bueno, esto lo voy a quitar ya, voy a poner en negro y le bajo el alfa. Esto lo quito ya. Background y ya tengo mi animación hecha. Vamos a esperar a que haga render y la vemos. Estas dos cuestiones que hemos visto, que es suavizar con la ventana Spline la interpolación con curvas entre dos keyframes y poner
motion blur en los movimientos marcan una diferencia muy notable en las animaciones gráficas.